El conductor, un hombre llamado David Harrison, apagó el motor con calma y esperó, con las manos descansando en el volante. Había sido detenido más veces de las que podía contar, pero algo en esta ocasión se sentía diferente. La manera agresiva en que se había acercado la patrulla lo ponía inquieto. Mark y Ryan salieron del vehículo de patrulla, siendo Mark el primero en acercarse al vehículo detenido. La postura de Mark era rígida, con la mano descansando en su pistola de manera visible. David bajó la ventanilla y miró a Mark, su expresión calmada pero cautelosa. «Buenas tardes, oficial». «¿Hay algún problema?», preguntó David. Mark ignoró la pregunta. «Licencia y registro», ordenó con un tono áspero. David cumplió sin decir una palabra, entregando sus documentos mientras Mark los examinaba. Ryan notó que el nombre de David estaba impreso en letras negritas, David Harrison. El nombre le sonaba vagamente familiar a Ryan, pero no lograba ubicarlo. Observó cómo los ojos de Mark se entrecerraban y una sonrisa burlona jugaba en sus labios. «¿Eres de por aquí, Harrison?», preguntó Mark, con una pizca de desprecio en su voz. «Sí, oficial. Vivo a unas cuadras de distancia», respondió David con tono sereno. Mark devolvió los documentos, su expresión sin cambios. «¿Sabes por qué te detuve?». David negó con la cabeza. «No, oficial. No lo sé». «Tu luz de cola está apagada», dijo Mark. Ryan, aunque no había notado nada mal con el coche cuando lo detuvieron, comenzó a decir algo, pero Mark le lanzó una mirada de advertencia. «Será mejor que lo arregles antes de que lastimes a alguien». David asintió. «Lo arreglaré, oficial. Gracias por informarme». Mark se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de David. «¿Estás seguro de que no estás ocultando nada? Porque si lo estás, ahora es el momento de confesar». Los ojos de David se encontraron con los de Mark, su expresión calmada pero resuelta. «No tengo nada que ocultar». La tensión entre ellos era palpable y Ryan sintió un nudo formarse en su estómago. Esto no era como él había imaginado el trabajo policial. Se había unido a la fuerza para ayudar a la gente, para hacer una diferencia, pero estar allí, observando cómo Mark intimidaba a un hombre que no había hecho nada malo, le producía una profunda sensación de inquietud. Mark se enderezó y miró de nuevo a Ryan. «Revisa el coche», ordenó. Ryan dudó, pero Mark insistió, «No tenemos causa probable, simplemente hazlo». Mark se impacientó. «¿O quieres descubrir qué sucede cuando no sigues órdenes?». Ryan tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía que esto estaba mal, pero también sabía que enfrentarse a Mark podría arruinar su carrera antes de que siquiera comenzara. A regañadientes, se movió al lado del pasajero del coche y comenzó a revisar el compartimento de guantes, sintiéndose como un traidor con cada movimiento que hacía. David observaba en silencio, sus manos aún en el volante. Sabía que esto no se trataba solo de una luz de cola rota, sino de poder, de un hombre que veía su uniforme como una licencia para abusar de aquellos que consideraba inferiores. Pero David no era cualquier hombre, era un capitán de policía recién transferido a este mismo precinto. Y aunque entendía los peligros de revelar esa información ahora, también sabía que este era un momento de rendición de cuentas tanto para Mark como para Ryan. Mientras Ryan revisaba el coche, Mark circundó hasta el lado del conductor, inclinándose cerca de David nuevamente. «¿Realmente crees que eres inteligente, eh?» «Sabes que no lo eres», se burló Mark. «Pero yo sé tu tipo, solo otro matón con traje fingiendo ser algo que no eres». Los ojos de David se entrecerraron ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Oficial, te sugiero que cuides tu tono». La sonrisa de Mark desapareció, reemplazada por una mirada de enojo. «No me digas qué hacer, chico», espetó antes de que David pudiera responder. Ryan llamó, «Mark, no hay nada aquí, el coche está limpio». La cara de Mark se retorció de frustración. Había estado esperando encontrar algo, cualquier cosa, para justificar sus acciones, pero ahora se quedaba sin nada, con sus prejuicios al descubierto para que todos los vieran.
David respiró hondo y luego habló con una autoridad tranquila que hizo que Mark diera un paso atrás. Oficial Tatum, creo que es hora de que tú y tu compañero se alejen de mi vehículo. El uso de su nombre tomó por sorpresa a Mark, él no se había presentado, lo que significaba que David sabía exactamente quién era. Pero cómo procesar el pensamiento mientras la mente de Mark se ponía roja al intentar entenderlo. Estás cometiendo un gran error, gruñó Mark, su mano una vez más deslizándose hacia su pistola. David permaneció calmado. No, oficial Tatum, el error fue tuyo. Y con eso, David metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su placa. El escudo dorado brillaba a la luz de la tarde, cuando Mark vio las palabras, Capitán de Policía, grabadas en el metal, su sangre se heló. Capitán David Harrison, dijo David con voz firme. Soy tu nuevo oficial al mando. Los ojos de Ryan se abrieron de par en shock y rápidamente dio un paso atrás del coche, su rostro pálido. Mark, por otro lado, quedó congelado, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. David continuó, su tono medido pero firme, acabas de violar múltiples protocolos, incluyendo realizar una búsqueda ilegal y emitir una parada de tráfico sin fundamento. Te sugiero que pienses muy bien tu próximo movimiento, oficial Tatum. La cara de Mark se sonrojó con una mezcla de miedo y enojo. Había cometido un error, un gran error, y ahora estaba al borde del desastre. Pero en lugar de retroceder, su ira se desató, llevándolo a hacer un último y desesperado movimiento. Estás mintiendo, gruñó Mark, su mano finalmente agarrando el mango de su arma. No hay manera de que un hombre como tú pueda ser capitán. Antes de que Ryan pudiera reaccionar, Mark sacó su arma de la funda y la apuntó directamente al pecho de David. La situación se había descontrolado por completo y Ryan sintió una oleada de pánico al darse cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Mark para encubrir sus actos. David no retrocedió, sus ojos se fijaron en los de Mark. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Luego, con una voz fría como el acero, David dijo, baja el arma, oficial Tatum. Esta es tu última oportunidad. Mark dudó, su mente un torbellino de emociones, pero en ese breve momento de indecisión, Ryan encontró su valor. Dio un paso adelante, colocándose entre Mark y David, con las manos levantadas en un gesto de paz. Mark, no hagas esto, suplicó Ryan. Se acabó, necesitas detenerte antes de que sea demasiado tarde. El agarre de Mark en el arma se estrechó, pero la mirada en los ojos de Ryan le hizo dudar. Podía ver el miedo, la desesperación, pero también la determinación. Ryan estaba tratando de salvarlo, de alejarlo del borde del abismo. Lentamente, Mark bajó el arma, sus manos temblando al hacerlo. Ryan soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, aliviado de que la situación no se hubiera escalado más. David permaneció calmado, pero su expresión era inescrutable. Con cuidado, salió del coche, manteniéndose erguido frente a los dos oficiales. Mark no pudo obligarse a mirar a David a los ojos, su bravata anterior completamente desaparecida. Oficial MCK, dijo David dirigiéndose directamente a Ryan, hiciste lo correcto, pero esto no ha terminado todavía. Ryan asintió, su corazón aún latiendo en su pecho. Sabía que los eventos de hoy tendrían consecuencias de largo alcance, no solo para Mark sino también para él mismo. David volvió su atención a Mark, quien estaba mirando al suelo, su rostro pálido. Oficial Tatum, estás bajo arresto por conducta ilegal, perfil racias y por amenazar a un oficial superior. Entrega tu arma y tu placa. La cabeza de Mark se levantó bruscamente, sus ojos abiertos de par en par con incredulidad mientras David emitía la orden de arresto. La mente de Mark retrocedía ante la gravedad de su situación, entregó su arma y su placa con un suspiro derrotado. Su orgullo se había hecho añicos, la realidad del momento se asentaba. Ya no era el oficial en control, sino un hombre enfrentando cargos serios. David hizo un gesto para que Ryan se apartara. Oficial MCK, por favor espera junto al coche patrulla. Ryan observó cómo David esposaba cuidadosamente a Mark, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Había presenciado la profundidad de los prejuicios de Mark y las consecuencias de sus acciones, y ahora enfrentaba la ardua tarea de procesar la situación mientras David llevaba a Mark.
El shock inicial del arresto comenzó a desvanecerse. La mente de Ryan corría con preguntas sobre el impacto en su propia carrera, el departamento y la comunidad. Sabía que este incidente generaría controversia y escrutinio, pero también sintió una nueva determinación para defender la justicia y la integridad. David hizo que Mark fuera transportado al precinto, donde Asuntos Internos se encargaría de la investigación. Los medios pronto se enteraron del arresto y la historia se difundió, enviando ondas a través de la ciudad. Las acciones decisivas de David fueron recibidas con una mezcla de elogios y críticas, pero él se mantuvo firme, sabiendo que había hecho lo necesario para abordar la corrupción y el racismo dentro del departamento. En las semanas siguientes, una investigación interna reveló la profundidad de la mala conducta de Mark. Surgieron evidencias de perfil racias, acoso y comportamiento poco ético, corroboradas por el testimonio de Ryan y otros registros. El departamento enfrentó un intenso escrutinio, pero el liderazgo de David condujo a reformas significativas. Ryan, lidiando con las consecuencias, encontró apoyo de sus colegas y de la comunidad. Aunque inicialmente luchó con el dilema moral, emergió como un símbolo de integridad y coraje. Su decisión de intervenir no solo expuso problemas sistémicos, sino que también catalizó un movimiento de cambio dentro de la fuerza policial. Mientras tanto, David trabajó incansablemente para reconstruir la confianza entre el departamento y la comunidad. Implementó programas de capacitación enfocados en la reducción de prejuicios, la responsabilidad y la transparencia. Su liderazgo fomentó una nueva cultura de respeto y equidad. Aunque el camino hacia la reforma fue largo y desafiante, Mark enfrentó una prolongada batalla legal, siendo finalmente condenado por múltiples cargos. Su caída sirvió como un recordatorio contundente de los peligros del poder sin control y la importancia de responsabilizar a los individuos. Conforme el polvo se asentaba, David reflexionó sobre los eventos que habían ocurrido. El enfrentamiento había sido un punto de inflexión, revelando la urgente necesidad de un cambio sistémico. La experiencia había sido dolorosa, pero puso en marcha una serie de reformas destinadas a asegurar que tales abusos de poder no fueran tolerados en el futuro. Para Ryan, la experiencia fue tanto angustiante como transformadora. Había aprendido las duras verdades de la labor policial, pero emergió con una comprensión más clara de su papel en la defensa de la justicia. El incidente puso a prueba sus valores, pero también reforzó su compromiso de servir con integridad. La historia de David y Ryan se convirtió en una narrativa poderosa de redención y reforma, subrayando la importancia de confrontar los prejuicios, defender lo que es correcto y la búsqueda constante de la justicia. Y este vídeo te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento. Acciona y suscríbete al canal de Vidas de Inspiración para descubrir más historias que te llenarán de motivación y esperanza. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia en tu vida o qué reflexiones te ha dejado. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan encontrar inspiración y propósito en sus vidas.